Para iniciar este segundo bloque de ponencias, a continuación damos la bienvenida al quinto ponente del día. Él es licenciado en Educación de la Universidad de Antioquia, magíster en Literatura de la UPB, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de España, docente investigador de ASDEM, educador del municipio de Medellín de la institución educativa San Vicente de Paul. Con ustedes, el doctor Farid Villegas Borges, con su ponencia Gamificación y Pedagogía, una yuxtaposición necesaria. Yo creo que con eso está bien. Sí. Okay. Muy buenas tardes. Les informo que Quintana se equivocó. Bueno, vamos a hablar me corresponde disertar en torno a un... Bueno, disertar en torno al concepto de gamificación y pedagogía. Le he puesto una extensión de título como una yuxtaposición necesaria. Esta es una hora un poquito difícil, espero que nos disfrutemos esto, es en torno al juego, ¿cierto? Somos sujetos que estamos en constante relación lúdica con la palabra, con el cuerpo, ¿sí? Como lo diría Eduardo Galeano en aquel bello cuento El Mundo, ¿sí? Un hombre en el pueblo de Neguá soñó que había subido al cielo y a su regreso, esto fue lo que dijo: el mundo, eso es, un montón de gente, un mar de fueguitos, cada quien brilla con luz propia, hay fuegos de todos los colores, fuegos blancos, verdes, amarillos, hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas a propósito, hay gente de fuego violento, hay gente de fuego indiferente que ni siquiera se entera del viento, pero hay quienes arden la vida con tanta, pero con tanta intensidad que no se les puede mirar sin parpadear, y todo aquel que se acerca se enciende. Entonces yo espero que en este momento, este encuentro, nos permita esa integración con la palabra y con el juego, ubicándolo dentro de un escenario, tiempo-espacio, un tiempo-espacio, acontecimiento como lo es el espacio del aula. No sé si podemos rotar. Ok. Dedico esta ponencia a todos los jóvenes desaparecidos en las justas protestas frente al Estado colombiano, defendiendo con su vida la vida misma, la educación, la salud, la justicia, eso que llaman derechos humanos. A ellos se les negó todo y nunca podrán jugar a la esperanza por un país distinto, in memoriam. Yo quisiera que de manera simbólica, en lugar de un minuto de silencio por los 73 jóvenes desaparecidos, ya son asesinados, ya son 75 con los 2 de ayer, por lo menos una palmada en este momento. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Ya? Entonces, se pretende abordar la idea de juego en la trascendencia o en la tendencia de gamificación incorporada a la pedagogía y las prácticas de aprendizaje mediados por la tecnología. Entonces, como en toda ponencia, en todo texto, siempre nos formulamos una hipótesis. Esta, la que nos corresponde es demostrar, ¿sí?, que la actividad del juego se excluye de un universal categórico para la enseñabilidad, por lo cual las categorías de Ludens and Games demandan una metodología propia para la didáctica en la acción de los aprendizajes. Algunos hablan de aprendizajes significativos. Entonces, vamos a dividir esto en 3 momentos básicos, ¿cierto? El primero es una antropología del juego, ¿sí? Digamos, una arqueología más bien, de dónde viene ese concepto, por qué jugamos,
el juego como aprendizaje y gamificación y pedagogía. Al final, pues, habrá espacio para unas discusiones, unas conclusiones. Entonces, si podemos avanzar, hablemos de ese concepto del asunto de una antropología del juego. ¿De dónde viene, no es cierto? ¿Qué pasa con el juego y la condición humana? ¿Cierto? En el libro Homo Ludens, Johan Huizinga, ¿sí?, sostiene que es imposible hablar del ser humano sin hablar del juego. Somos una especie que juega por naturaleza, sin duda seres constituidos en personas, dispuestos al goce, al misterio, al triunfo, a la derrota, a la belleza, desde el origen hasta la finitud que supone la entrega a la vida en la infinita línea del tiempo. No existe un ser humano que no juegue. George Steiner va un poco más allá y dice, no hay un ser humano que no baile. Es decir, la danza es propia de los pueblos y de los individuos en esa misma condición de sociabilidad. Dentro de la condición humana, todo individuo desarrolla la dimensión de Homo faber y sin trazar un límite entre lo ludens y lo faber, emerge para sí el Homo sapiens. Yo quiero detenerme un poquito aquí para decir lo siguiente. Cuando hablamos de Homo faber es el hombre que fabrica, ¿cierto? Facere es la palabra en latín para decir fabricar, ¿cierto? El verbo fabricar, de ahí viene fábrica, ¿cierto? Entonces, y ludens, ¿cierto? De aquellos que venimos de la pedagogía del siglo XX, en la escuela clásica, pues entonces había que incorporar una lúdica al aula de clase para que los muchachos no se nos durmieran. Entonces, el Homo ludens es el hombre que juega, que piensa y se piensa, y luego va a revertir allí el Homo sapiens. Ya en el mundo de los instrumentos, ¿sí? Que se piensa, ya en el mundo de los instrumentos, esos que solo pueden ser tres cosas, siguiendo la teoría de Max Weber, herramientas, armas o juguetes, se produce una condición, y es la condición de ser pensado en la relación sujeto-objeto, sujeto-juguete, ¿cierto? Entonces aparece el Homo sapiens, ¿sí? Los juegos del lenguaje, como lo llamaría Wittgenstein, ¿sí? En alguna página de Schiller se encuentra esto: el hombre es humano, entonces, cuando juega. Digamos que el juego está imbricado en el marco de todas las relaciones humanas, las relaciones de sociabilidad, y de pronto, de alguna manera, esa posibilidad que nos abrimos entre el Zoom básico y el Zoom politicón de Aristóteles, que empieza a entender los juegos de la ciudad. Entonces, ¿cómo definir el juego? Sí, yo creo que podríamos pasar a la otra. ¿Cómo se podría definir el juego? De pronto, uno de los autores que mejor han explorado esto desde 1930 más o menos es Johan Huizinga, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí planteado lo siguiente: antes de conceptualizar, es pertinente determinar que el juego es una constante en el proceso de humanización, que nunca se ha apartado de la condición biológica y que siempre ha estado presente en la transformación humana. ¿En dónde termina lo uno para comenzar lo otro? Eso lo responden en conjunto la biología, la ontología, la arqueología, pero lo cierto es que por estas dos condiciones somos seres que indiscutiblemente jugamos. Una definición, si se quiere, la trae Huizinga, en cuya percepción el juego es una acción u ocupación que se desarrolla dentro de límites temporales y espaciales determinados según unas reglas absolutamente obligatorias, libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría y de la consecuencia de ser de otro modo que en la vida corriente. Es decir, en términos, si trasladamos a Huizinga hacia el plano de una filosofía reflexiva, entonces estaríamos de alguna manera coincidiendo, ¿cierto? Que el juego es la mímesis de la vida, es la acción representativa de la vida.
Dentro de sus características, es decir, las características del juego, se encuentra que surge de un pacto libre, es rutinario, incierto, improductivo. ¿Qué más características podemos encontrar en el juego? Es un asunto vinculante con el ocio, reproduce una realidad imaginaria y se justapone a la lógica de eso que nosotros llamamos vida real. Pero no sabemos hasta qué punto lo real, lo imaginario también forma parte de la realidad. Ya Keynes se hacía la pregunta, ¿por qué dicen que es irreal cuando sueño? Si es real que estoy soñando. Entonces, esta misma analogía aplicada al juego, ¿cierto? ¿Hasta qué punto el juego abandona la realidad? En el juego se nace y se muere, se lucha y al final el goce continúa en el espléndido devenir de la vida que vuelve a su curso normal, porque puede establecerse que el juego es un acontecimiento para los seres humanos soportado entre la imaginación y la realidad, que estimula todas sus formas y la comprensión del mundo y la transformación de sí por el mundo mismo. Pero, ¿qué entender en didáctica por eso que nosotros llamamos juego? Y creo que es por lo cual estamos aquí. Más allá que de una disertación filosófica, sería importante entender el juego dentro de la composición didáctica, y aquí empieza a gestarse la yuxtaposición de la cual les hablé en la hipótesis inicial. La yuxtaposición en el sentido de que no podemos asumir el juego en una connotación general como se establece en el modus operandi de la sociedad, sino que el juego es otra cosa dentro del contexto pedagógico, si así lo queremos. Los juegos didácticos son diseños docentes vinculados a estrategias previas que no solamente buscan facilitar el desarrollo de competencias sociales, sino que también promueven el aprendizaje de destrezas y de aspectos predidácticos. Es decir, el juego está antes de la escuela, llega a la escuela y se va con nosotros a la cama, ¿cierto? Como la vida misma. El juego presenta varias etapas en su diseño y desarrollo ampliamente estadísticas estudiadas por nuestros pedagogos de cajón, que son básicamente Jean Piaget y Lev Vygotsky, ¿cierto? Desde una mirada popular de la pedagogía como tal. Entonces tendríamos que situarnos allí en la perspectiva de Vygotsky. La construcción simbólica, ¿cierto? El juego es una acción que está transversalizada por el lenguaje, es propia del lenguaje y implica codificación y descodificación, lo que juntas, ¿cierto?, componen eso que llamamos la mímesis o la representación, la construcción de un mundo posible, un mundo fachere, un mundo en donde, de nuevo, insisto, solo es posible interactuar en la relación con el otro y la relación con los instrumentos. Weber decía que los instrumentos no pueden ser sino tres cosas nada más, ¿ya? O son herramientas, o son armas, o son juguetes. Es decir, yo tengo este cálamo, por ejemplo, y yo de este cálamo puedo hacer un juguete. El niño juega con el cálamo, pero también te puedes defender con él y se convierte en un arma, ¿ya? Y podemos convertirlo en para lo que realmente se creó, y entonces estaríamos en el interregno de las herramientas, ¿cierto? Entonces Weber no está tan apartado, ¿no es cierto?, de una filosofía reflexiva en la interpretación de los instrumentos y esa relación que nosotros establecemos con eso que llamamos realidad. De lo expresado se puede inferir que el juego en el aula se gamifica sobre la base de tres categorías fundamentales. La primera es la simbolización, la segunda es la representación y la tercera la mímesis o reflexividad de sí. Trayendo el postulado de Ricoeur, ¿cierto? El mundo lo es por cuanto representación, ¿cierto? El mundo lo es por cuanto representación. Nos preguntamos en consecuencia, ¿cuál es el rol del docente en la promoción y divulgación de las acciones gamificadas en el aula? Este es el punto donde
para mí es importante determinar esa yuxtaposición de la cual estoy hablando. Es decir, ¿qué hacemos nosotros con respecto al juego? ¿Cuál es la función del docente cuando incorpora un juego al aula de clase? Lo primero que hay que poner en claro en esta apuesta es que el docente es un educador y se margina frente a roles de gamer, de árbitro o referee, ¿cierto? Entre otros. Su función es reflexiva y de diseño y participa en todo el proceso estimulando la integración, la apropiación simbólica, el análisis y las devoluciones de aprendizaje. Sobre esto habría mucho que hablar en torno a la articulación de saberes y la transversalización interdisciplinar. Entonces, puntos claves aquí. El docente no tiene como función forjar un gamer, un jugador, compitiendo con, y ahí viene el choque de la ley 115, y la pedagogía de las competencias que de alguna manera en las prácticas se superpone a una pedagogía para la formación de las facultades del ser humano en una reflexión de sí. Los juegos, entonces hagamos un poquito de arqueología. Los juegos, cómo aparecen los juegos en la humanidad y de cuáles se tiene registro, haciendo un pequeño interludio aquí desde lo pedagógico a la arqueología. Entonces, como ya se ha dicho, los juegos avanzan con la edad de la humanidad en todas las latitudes. Serios trabajos de arqueología describen que se registra la presencia de juguetes desde tiempos anteriores a la escritura, muñecas, sonajeros, figuras zoomorfas aparecen en todas estas excavaciones que se han hecho en el pasado. Los textos de Aristóteles y de Platón no se abstraen de presentar el juego como una actividad propia de la sociedad mediterránea, y en el más antiguo de los manuscritos encontrados, la Ilíada y la Odisea, es de destacar el pasaje del capítulo 8, cuando Ulises llega al país de los feacios, ¿cierto? Y es donde nos traen las noticias de aquellos juegos de la Olimpiada, ¿cierto?, que todavía llegan a nuestros días. Entonces, ya en el Mediterráneo, ¿no es cierto?, hay registros del pasado de que el ser humano juega, ¿cierto?, y de que el ser humano compite con el otro, pero que el ser humano en el juego mismo descubre las claves que hacen la vida, ¿cierto? Basta ir allá, ¿no es cierto?, leer la Ilíada y la Odisea y vamos a encontrar esa recurrencia del juego como una constante antropológica que no desaparece, ¿no es cierto?, en ningún momento de la transformación humana. Retornando a lo que corresponde, se pueden aproximar, ¿cierto?, sobre la pregunta, ¿cuáles son los juegos más antiguos?, ¿cierto? 3 juegos fundamentales, 3 juegos que, si bien en este momento 2 de ellos no forman parte de nuestras prácticas lúdicas, sí lo fueron en un momento determinado y uno de ellos prevalece, ¿cierto? Entonces encontramos el primero de ellos, es el juego real de Ur, que también se le llamó Oware o el juego de la vida. Es este juego de fichas que encontramos allí, ¿cierto? Se dice que ese es el juego más antiguo que aparece registrado en la historia de la humanidad. Pero siendo el más antiguo, ¿quién se atrevería a decir en qué momento se descubrió? ¿Ustedes qué piensan? Pongámosle Edad Media, modernidad, pongámosle un siglo XVIII, siglo XIX o siglo XX. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dónde encontramos, en qué momento encontraron ese juego? ¿Lo descubrieron? Bueno, curiosamente, siendo el juego más antiguo de la humanidad apenas hasta 1920, es decir, hace 100 años nos dimos cuenta que existía, Leonard Woolley hace unas excavaciones en Egipto y va a descubrir el juego de Ur o el juego de la vida, ¿cierto? Juego de Ur de Caldea.
Las memorias de Caldea nos llegan incluso con el patriarca Abraham, ¿cierto? Entonces, y luego le sigue el juego de Sennett. No estoy hablando de Richard Sennett, ¿cierto? El gran filósofo, pero es el juego de Sennett, ¿cierto? El juego de la eternidad, el juego del inframundo. Es un juego también de fichas, lo vemos allá, ¿cierto? Este juego lo descubren en Irán, ¿sí? Es un juego que de alguna manera, ¿cierto?, se considera juego de mesa, ¿cierto? Como el juego de Ur también es un juego de mesa, los juegos más antiguos pues, que se han encontrado, de los cuales se tiene registro, son estos, ¿cierto? Porque hubo los juegos, en inglés existen dos palabras para hablar del juego, que es play y games. De ahí viene la palabra gamificar, ¿ya? Entonces, el juego play es el juego que compromete los cuerpos. Y tenemos el game, que es el juego, los juegos de mesa, ¿ya? Entonces, más o menos, la leyenda dice que en la tumba de Ka y Merit fue descubierta intacta por el arqueólogo italiano Ernesto Sampieri en 1906 el juego de Sennett, ¿sí? Bueno, y le sigue luego el ajedrez, ¿ya? El ajedrez es un juego ciencia, lo vemos acá. ¿Quién de ustedes y yo en algún momento no hemos estrechado en nuestras manos un peón, una reina, un alfil, un elefante, ¿no? Entonces el ajedrez, el juego ciencia y perfecto infinito entre el infinito plano de 64 cuadrículas blancas y negras, donde se enfrentan dos ejércitos dirigidos por dos reyes en oposición, cada uno al mando de dos torres, dos caballos, dos alfiles o elefantes, como se le conocía antiguamente, y una dama que se afirma reina entre estos ejércitos, y que como es escaso entre los juegos de Occidente, devuelve a la mujer el poder de todos los movimientos. Resulta que la ficha clave del ajedrez es la reina. Un aplauso a las mujeres que están aquí. Muy bien. Ellas se mueven, ¿sí? Las reinas, avanzando en ilimitadas columnas y filas, recorriendo cuadrículas sin límites en diagonales. La reina en el ajedrez solo se reserva un salto, el salto del caballo. Bueno, ya pueden preguntarse. La historia más o menos es por esta línea, no es la única transcripción que hay del origen del ajedrez, pero más o menos la historia va así. Un día un embajador del rey de Hind llegó a la corte persa de Cosroes y después de un intercambio de cortesía sacó ricos regalos de su valija y los entregó a sus soberanos, y entre ellos había un tablero elaborado con piezas de ébano y marfil curiosamente talladas. A esas mujeres que nos llegan de allá, de África, y aquí en Colombia, que estas mujeres que nos llegan del Pacífico colombiano, cuando las miramos así como una escultura en el aire, ¿cierto? Entonces les decimos que es una escultura de ébano puesta sobre la realidad, porque el ébano es la madera más granada que se pueda conseguir para fabricar nada más y nada menos que los instrumentos musicales, entre ellos el piano y el violín. Luego lanzó un desafío: oh gran rey, llama a tus sabios y haz que resuelvan los misterios de este juego. Si tienen éxito, mi amo te pagará un tributo como señor supremo, pero si fallan, será una prueba de que los persas tienen un intelecto inferior y exigimos un tributo a Irán. Entonces ya se podrán imaginar cuál es el cronotopo, es decir, el espacio-tiempo donde aparece este maravilloso juego que hasta nuestros días, hoy, ¿cierto?, nos llega con las memorias de Karpov y Gasparov. ¿Cierto? El ajedrez, considerado el juego ciencia, ha llegado a nuestros días y
ha sido pensado por las composiciones, ha sido pensado, ¿no es cierto?, en esas composiciones de madera, de marfil, incluso en polímeros, el PET, salta a la pantalla de silicio, al punto que es uno entre los juegos más frecuentados interculturalmente en el ciberespacio. Es decir, hoy en día se juega el ajedrez y usted puede hacerlo con una persona que se encuentra en el amanecer del día y nosotros ya cruzado el interludio para la noche, ¿no? Entonces Borges, ¿cierto?, uno entre los hombres más avesados que ha tenido yo creo que podríamos, nuestra historia occidental. Bueno, ahí está la leyenda del ajedrez. Todo nos llega tarde, decía el poeta, hasta la muerte, Julio Flores, ¿no es cierto? Bien. Ok, entonces Borges escribía algo así, ¿cierto? En su grave rincón los juglares rigen las lentas piezas, el tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Y si lo quieren conocer más, pues entonces allá en ese parque deportivo, acuático que tenemos, no solamente el parque maratónico, acuático, futbolero, allá también hay un espacio reservado para el ajedrez y encontrarán estas líneas escritas por ese insigne, ¿cierto?, narrador latinoamericano, el de Funes el Memorioso, donde cabían todos los nombres, como lo fue Jorge Luis Borges. Bueno, y vamos a pasar al segundo capítulo de esta charla. Es un poquito frenético el asunto porque ustedes saben que estamos con tiempos limitados. El juego y la relación de este con el aprendizaje. Al inicio de esta disertación se propuso una hipótesis. La actividad del juego se excluye de un universal categórico para la enseñabilidad, por lo cual las categorías de Ludens and Games demandan una metodología propia para la didáctica en la acción del aprendizaje. Con esto, ¿qué quiero plantear? Si nosotros nos vamos al concepto de categórico, ¿cierto? Los imperativos categóricos eran imperativos porque se valían para todo. Cuando Kant escribe la crítica de la razón pura, es precisamente eso, una crítica. Y nosotros lo hemos tomado como un principio. Actúa de tal manera que tus acciones se puedan constituir en máximas universales. No hay un despropósito más peligroso que eso. Y si no, pensemos en lo que le ocurrió a Colombia en el bipartidismo o en las gestas entre paramilitares y guerrilleros. Ellos creían que tenían la razón, entonces actuaban y querían imponernos su razón como una máxima universal, y los otros también lo quisieron. Y ahí el país que le estamos legando a estas nuevas generaciones. Entonces, decir que el juego es esencialmente pedagógico, en mi opinión, ¿no es cierto?, y es lo que pretendo discutir en esta tarde, no corresponde a un universal semántico, pero decir que el juego puede contribuir a aprendizajes significativos puede entrar puede dar paso, ¿cierto?, a un análisis o a una reflexión que merezca el abordaje pedagógico. Con esto se pretende plantear que el juego se incorpora dentro de las actividades humanas no siempre con una finalidad educativa. Sin embargo, por lo que corresponde a los juegos en la pedagogía, es plausible considerar que a partir del juego los niños, niñas y adolescentes descubren formas encomiables del aprendizaje. Cuando se aprende jugando, el conocimiento no se padece. Esto ya lo había anunciado doña María Montessori en el desarrollo de eso que llamamos pedagogía activa, y que trágicamente, por cumplir los programas, por cumplir los contenidos, lo convertimos en activismo en el aula. Lo anterior no es imperativo para proponer que en el aula hay una suerte de juego especial, sino que se produce un acontecimiento edumático de eso que llamamos juego, es decir, la gamificación por tradición de la enseñabilidad. Entonces, ¿qué es gamificar? Si queremos entrar a debatir en torno a estos dos conceptos, tenemos en el interregno dos palabras claves.
Una de ellas es edumática y la otra es gamificación. Entonces, la gamificación es un concepto adoptado en este momento por la didáctica para hablar de la posibilidad de abrirse espacios lúdicos para llegar a ciertos aprendizajes o desarrollar ciertas facultades del conocimiento. Ahora, la edumática, tenemos todo el aparato tecnológico a nuestro servicio, este micrófono, el proyector, tenemos un montón de herramientas, aplicaciones y le llamamos TIC. Pero es que los centros comerciales también funcionan con las TIC, nos decía José Saramago, si no estoy equivocado, ¿no? En la caverna, las TIC. Pero cuando nosotros movemos esas TIC y hacemos de todas ellas un aparato pedagógico para la enseñanza, adiós a las TIC y surgen las edumáticas, ¿cierto? Un concepto de María Teresa Quirós. Entonces, cuando esto se produce, las formas del juego, plays and games, se ubican en los escenarios de una categoría que entramos a denominar la categoría e-learning, ¿cierto? De toda apuesta lúdica y de aprendizaje. Pero ¿qué entender por la gamificación? Hay un pedagogo español, ¿sí? Raúl Vergara, ¿cierto?, que define la gamificación como la disposición de una serie de estrategias para recrear y divertir a grupos de personas que de manera que sientan que viven un entorno del juego dentro de un contexto que inevitablemente los llevará al aprendizaje. Es decir, cuando usted se vino a dar cuenta es porque ya sabe, porque ya aprendió. En este sentido, el juego se convierte en una condición de realización humana. Realización que va de la relación con el otro, con el alter ego, es decir, el otro yo, ¿sí? El otro es un igual en el juego. Y representación, que es la provocación de la alteridad como mundo extensivo, como mundo posible. Y no todos los juegos lo son para el aprendizaje, vuelvo a insistir, no todos los juegos son válidos dentro del escenario ABA o el escenario del aula, ¿cierto? Del aula virtual de aprendizaje o del aula convencional, como lo queramos entender. La pedagogía concibe en el juego didáctico, una dimensión lúdica que gamifica la acción creativa en función siempre de eso que llamamos conocimiento. Por lo tanto, se gamifica si se crean contextos estratégicos para el aprendizaje en cualquier sentido del currículo, ¿cierto? Ahora sí creo que queda instalado la idea de juego como tal, ¿cierto? Entonces, hablemos de 3 categorías en este apartado. Creo que nos adelantamos, ahora se fue más rápido, ¿cierto? Bien, 3 categorías en este apartado. Ahí lo siguiente, ¿no es cierto? La gamificación es un escenario donde encontramos 2 modalidades de interacción, que son el play y el game, ¿cierto? En cualquiera de las 2 modalidades, el estudiante como sujeto del juego y de jugador, ¿cierto?, siempre estará dispuesto a constituirse en sujeto de aprendizaje, pero no en winner o gamer. Es decir, si usted empieza a jugar y no gana, ¿qué le sigue a eso? La frustración. El estudiante no puede ser un perdedor en el esquema gamificado del aula, porque ese no es nuestro propósito. Ni tampoco el propósito es despojar al estudiante de su condición de estudiante, no alumina, ¿sí? Es una palabra que todavía en el siglo XXI seguimos utilizando, el alumno, alumina, no tiene luz, ¿cierto? Es un paradigma lancasteriano de ese diseño educativo. No, un momentico. Usted no es ni ganador ni perdedor, usted es un sujeto que aprende a través de este instrumento que se llama un juego, ¿no es cierto? Entonces, dicho sea de paso, que desde lo cualitativo para la enseñanza y la pedagogía será importante destacar que la gamificación en el aula
o en el ABA como se habla ahora, ¿cierto? Tiene un propósito y el propósito es lo que ya se ha venido repitiendo. Pero resolvamos la dicotomía aula-agua, ¿cierto? Habría que remontarnos al siglo XVIII con Juan Amós Comenio, que es el primero que define cuando le preguntan ¿qué es un aula de clase? ¿Qué es el aula? Entonces, el aula es ese acontecimiento donde dos o tres se reúnen para aprender. Es una figura traslativa que viene de la teología en el movimiento reformista de la iglesia en ese momento. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, yo estaré ahí. ¿Cierto? Es la figura que aparece allá en los evangelios. Entonces, Comenio la trae y la instala en el escenario del siglo XVIII, cuando estamos en plena ilustración. Dice, el aula es acontecimiento. Y nosotros hemos visto en el acontecimiento paredes, un plano posterior y un plano anterior, ¿cierto? Un maestro que enseña y un estudiante que aprende, el diseño tradicional. Entonces, sobre este concepto, ¿cierto? Se instala ahora ABA, que es Ambiente Virtual de Aprendizaje, para dar paso ¿a qué? A todo un aparato tecnológico que se imbrica dentro de las prácticas pedagógicas. Y el ABA no podrá ser indiferente a la edumática, es decir, la dinámica funcional del ABA la aporta la edumática. ¿Y qué es la edumática? Es poner al servicio de la educación, de un proyecto educativo, todo el imbricamiento tecnológico que es conocido con el nombre de las TIC, ¿ya? Entonces, ahora sí, nos vamos a ubicar un poquito, a trasladar un poquito, a oponer, ¿no es cierto?, dos grandes pensadores, a Comenio y a Humberto Eco. Y resulta que es Humberto Eco, permítanme, así queda mejor. Entonces dice, vamos a ir de la pantalla del aula de Comenio, ¿cierto? El aula de Comenio a la pantalla de Silicio, ¿sí? Se ha hablado del juego como una constante de corte social inherente al proceso de humanización, pero ubicarnos en el escenario del aula, encontrarnos, ¿sí?, que no es lo mismo que referir el juego como una acción convencional propia del aula, ¿cierto?, que así no lo concibiría Comenio, ¿cierto?, se justapone a la idea de aula virtual de aprendizaje, que es un escenario mediado por lo que Humberto Eco va a llamar la pantalla de silicio, ¿ya? Ese gran escritor del Nombre de la Rosa, ¿sí?, donde se narran las historias, la suspicacia de Guillermo de Ockham en la figura de de Guillermo de Baskerville, perdón, ¿cierto? Entonces, para Humberto Eco, la pantalla del computador es la pantalla de silicio, ¿sí? Él dice que el ABA, ¿cierto?, o mejor dicho, interpretando Eco, el ABA puede ser ese plano donde es posible crear entornos de aprendizaje, y la pandemia nos los enseñó. Es decir, el 28 de marzo nos dijeron a los maestros que la escuela se desbarataba, que la escuela se cerraba, y el 29 ya nosotros teníamos el ABA. Y eso no nos lo han reconocido. Pero ese aparato pedagógico, ¿cierto?, esa aula continuó más allá de los planos lapidarios, ¿no es cierto? Se identifican tres, bueno, volvamos entonces a los elementos de gamificación una vez aclarados estos dos conceptos, ¿no es cierto? Bien, se identifican tres componentes que se cuentan entre los tres elementos de la gamificación al instante de diseñar un juego, ¿cierto? Entonces, si en el aula es posible jugar, ¿cómo diseño yo un juego? ¿Cierto? Entonces, en el juego encontramos tres elementos básicos. Si ustedes quieren intentar crear juegos en el aula, ¿cierto? Los juegos, las condiciones son las mismas para los juegos que van al aula y los que se quedan por fuera del aula, ¿cierto?
El primero de ellos es la dinámica, el segundo la mecánica, y encontramos un intervalo que son los componentes, ¿cierto? Entonces la dinámica implica detenerse en las ideas de imitación, delimitación, cuál es el límite del juego, cuáles son las emociones que se quieren generar a partir de ese juego, cuál es la narración que conduce el juego. Hay un escritor que se llama Sándor Márai, ¿sí? Y tiene una novela maravillosa, Los Rebeldes. Sándor Márai, uno de los grandes narradores húngaros que se vino, ¿cierto? Con una vez a partir de la división de la Unión Soviética, de la URSS, ellos en la Europa del Este empiezan a sufrir una cantidad de conflictos geopolíticos, un día amanecen de una república y otro día de otra, entonces las inmigraciones son impresionantes hacia los Estados Unidos. Y él se viene a vivir a los Estados Unidos, renuncia al húngaro para siempre, espera que se desintegre el muro de Berlín en 1989 y resulta que desesperado ya, ¿cierto? Porque el muro no se cae y el muro no se cae, un día alquila una habitación en un rascacielos y se arroja por la ventana, pero 3 meses después se cae el muro de Berlín y Scorpion va a interpretar para el mundo con la Orquesta Sinfónica de Londres, Wind of Change, ¿cierto? Habían llegado los tiempos de cambio. Bueno, la mecánica, ¿qué implica? Implica determinar para el juego o por parte de quien lo diseña los retos, las recompensas, el feedback. Es decir, todo juego se construye sobre la base de un reto, pero el juego también prevé unas recompensas. Y hay unos componentes en el juego, ¿sí?, que están situados en la noción de logros, ¿cierto? ¿Qué más? Puntos, rankings, ¿cierto? Por eso el juego le funciona muy bien a una teoría de educación por competencias, pero como el juego también es un instrumento, ya con Weber habíamos dicho, ¿cierto?, que los instrumentos solo pueden ser 3 cosas. ¿Cuál es la primera? A ver si estaban concentrados, no estaban dormidos todavía. Los juegos son herramientas, los instrumentos son herramientas, los instrumentos son armas o juguetes, ¿cierto? Todos pasamos en ese momento maravilloso de la infancia en que le cogíamos la olla a la mamá y nos la poníamos en la cabeza y nos convertíamos en astronauta. Entonces la olla dejaba de ser un utensilio para convertirse en un juguete, ¿no es cierto? Pero entonces el señor se tomaba los embellecedores en la noche y llegaba temprano a las 6 de la mañana y la señora lo esperaba con la sartén, no precisamente para enseñarle una herramienta. Bueno, hay cantidades de juegos. Si quieren, avanzamos a la otra presentación. Hay cantidades de juegos que se pueden poner en práctica. Estos son juegos esencialmente, si quieren, de todas maneras en ASDEN va a quedar la presentación. Entonces, estos son juegos didácticos que podemos llevar al aula de clase. Como conclusión de todo esto, entonces, ¿están cansados? ¿Cómo se han sentido? Bien. Entonces, al final de este recorrido, considero que el escenario del aula se descubre ante retos plausibles que derivan de nuevas narrativas o nuevas maneras de vincular la sensibilidad, el conocimiento y eso que se llama la didactización para una generación que reclama innovaciones, que reclama nuevas miradas. En todo caso, pienso que jugar, ¿cierto? Jugar es vivir, jugar es estar ahí, es actuar, ¿cierto? Jugar es descubrirnos. Fue jugando precisamente que el hombre descubrió esto que se llama mundo, acá en el sur de América, ¿cierto? Se destaca un mito que luego Eduardo Galeano lo lleva a esas maravillosas páginas en el libro de los abrazos, y es el mito del amor, y con esto voy a concluir. En la selva amazónica,
El primer hombre y la primera mujer se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó él. No, dijo ella, yo siempre he sido así. Él se rascó la cabeza, se agachó, la miró de frente. Allí había una llaga abierta. No te preocupes, yo te curaré. Métete en la hamaca y descansa. No comas ni yuca, ni plátano, ni ninguna otra fruta que se rasgue al madurar. Yo te curaré. Ella obedeció al sabelotodo. Con paciencia tragó los mejunjes, se dejó aplicar los ungüentos y la memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Pero un día el hombre llegó corriendo a través de la floresta y daba saltos de euforia y gritaba: lo encontré, lo encontré. Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Y cuando acabó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles, los dioses y ustedes. Muchas gracias.